buscaba, bajo ciertos parámetros, que en este caso sería la tecnología, representar una función de producción. Entonces, para ello teníamos 2 insumos que eran capital y trabajo, y donde básicamente el factor capital era constante y el factor trabajo era el que era variable. Entonces, determinamos en este sentido el número de trabajadores que teníamos que contratar para poder maximizar una cantidad de producción y además saber cuál sería la producción máxima. Eso fue lo que hicimos. A ver, por favor, recuérdenme, confirmen lo que estoy comentando. Sí, Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar sobre otro ejercicio relacionado con esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa que emplea en su producción el factor capital y el factor trabajo. Entonces, dado esto, vamos a empezar a observar qué es lo que sucede cuando, de acuerdo a esta función, bajo ciertos parámetros, vamos a observar cómo es que la empresa obtiene la maximización de la cantidad del producto y la cantidad máxima del producto. Entonces, para ello, vamos a utilizar el método de Lagrange. Ahorita voy a comentar sobre esto. A ver, voy a compartir mi pantalla. Entonces, yo tengo la función de producción siguiente. Vamos a ver. Muy bien. Si ven mi pantalla, chicos, vamos a empezar a observar cuál es la función de producción y tenemos que Q va a ser igual a va a ser en función de dos insumos que son capital y trabajo, y esto va a ser igual a 4K al cuadrado más 5L al cuadrada, donde K y L son insumos. K representa el capital y L representa al factor trabajo. ¿Cómo se le paga al factor capital? Con una tasa de rendimiento. ¿Cómo se le paga al factor trabajo? Con el salario, que va a estar representado por W. Entonces, en este problema, lo que buscamos es que dada esta función de producción y dado los insumos que son el capital y el trabajo, vamos a suponer que se conoce que el precio del factor capital R es igual a 2 y el precio del factor trabajo W es igual a 5, donde C representa el coste
que es igual a 108. Es decir, es el coste disponible que tiene el inversionista para poder producir. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Lo que vamos a calcular son las cantidades de los factores K y L. Entonces, vamos a calcular estos dos insumos que hacen que se maximice la cantidad del producto y además la cantidad máxima del producto de la producción. Entonces, para poder realizar esto, lo primero es calcular las cantidades de los factores que hacen máxima la producción. Para ello tenemos que plantear el siguiente problema entonces. Maximizar Q, que es la función de producción, que es igual a 4K cuadrada más 5L cuadrada. A ver, chequenlo por favor. Y esto va a estar sujeto a 108, que es igual a 2K más 5L. Esa es la restricción. Entonces, como pueden apreciar, este es un problema de optimización con restricción de igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos resolverlo a través del método de Lagrange. Para ello, el planteamiento del problema es maximizar justamente lambda, dado los insumos que son capital y trabajo, y agregamos la variable mu, vamos a ver, K, L y mu, que va a ser igual a 4K cuadrada más 5L cuadrada menos mu por, por la restricción, justamente. Mu que está representando la restricción, que sería 108 menos 2K menos 5L. Esa es la representación del problema para poder resolverlo a través del método de Lagrange, donde mu es el multiplicador lagrangiano. Entonces, para ello tenemos que sacar las tres condiciones de primer orden. Ahorita lo vamos a desarrollar. Váyanlo planteando, chicos, por favor. Mientras yo voy a darle el acceso a sus compañeros por ahí. Permítanme. Regreso al planteamiento del problema. ¿Sí lo tienen, chicos? Este es el planteamiento del problema. Lo que queremos maximizar lambda, donde tenemos las tres variables que son el factor capital, el factor trabajo y la restricción, que es lo que representa mu. Entonces, para ello va a ser igual a 4K cuadrada más 5L cuadrado más mu, que es justamente la restricción. ¿Dónde está la restricción? Pues la tenemos aquí. Ahí está la restricción. ¿Sí lo pueden ver en rojo, chicos? Coméntenme. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, ese es el planteamiento y para ello tenemos que desarrollar las tres condiciones de primer orden. Entonces, vamos a comentar al respecto cuáles son las tres condiciones de primer orden. Aquí están ya
¿Se las pueden ver? La primera es la derivada del, en este caso del lambda, respecto a la derivada del factor capital, que es igual a 8 más 2 mu, que es igual a 0. La segunda condición es 10L, que es el L es donde L es el factor capital, más 5 mu, que es igual a 0. Y la tercera condición es la derivada de lambda con respecto al factor capital, donde esto es igual a menos 108 más 2K más 5L, que es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es de las dos primeras condiciones, justamente obtener los valores. Entonces, aquí en este caso, tenemos que 4K es igual a 2L. Por favor, confirmen. 4K es igual a 2L. Por lo tanto, L es igual a 2K. Chéquenlo, por favor. Mientras le damos el espacio a sus compañeros. Sí, ¿Se quedó? sí, Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es sustituirlo en la restricción y sacar los valores de K y de L. En este caso, bueno, y aquí ya lo hemos resuelto. Nada más confírmenlo, por favor. En este caso, que el valor de K es igual a 9 y el valor de L es igual a 18. Comentarios. Comentarios hasta aquí, chicos. todo bien. Entonces ahí tenemos justamente que el valor de K es igual a 9 y el factor trabajo es igual a 18. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien quiere opinar respecto a esto? Sobre el resultado. Estamos hablando en términos de unidades. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ya tenemos esos valores. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que la combinación de estos insumos, es decir, de estos factores productivos, van a permitir justamente maximizar la producción. Y en este caso, la combinación de ellos, que sería 9-18, van a permitir maximizar la producción. Entonces, podemos representar que la combinación de KL va a ser igual, KL va a ser igual a 9,18. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad máxima de producción. Para ello, tenemos que sustituir la combinación óptima de factores justamente encontrada, donde K es igual a 9 y L es igual a 18, y eh, combinarla en la función de producción. Entonces, para ello hay que representarla. Hágalo.
Bueno, como no la encuentro, la voy a desarrollar. Mientras ustedes lo hacen, voy a abrir otra nota. Entonces, tenemos que la función de producción va a ser igual a 4k cuadrada más 5L cuadrado. Entonces, si K es igual a 9 y L es igual a 18, entonces, por lo tanto, la función de producción va a ser igual a 4 por 9 al cuadrado más 5 por 18 al cuadrado. A ver, chéquenlo por favor, chicos. Confirmen. Mientras yo le doy espacio a sus compañeros. A ver. Y el resultado nos da 1944 unidades, que es la producción máxima. Lo voy a poner aquí. Producción máxima de 1944 unidades, dado la combinación de los factores capital y trabajo, donde K es igual a 9 y L es igual a 18. ¿Sí quedó? Coméntenme. Sí, Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado la combinación de el capital y el trabajo para maximizar justamente la función de producción. Dudas, chicos, comentarios. ¿Sí quedó? sí, todo bien. Muy bien. Profe, Sí, bueno, a mí sí no me quedó muy claro cómo es que se llegó a K y a L, a los valores de K y L. sí, habíamos comentado. A ver, me voy a regresar. Sacamos las tres condiciones de primer orden, tanto del factor K como del factor capital y la restricción, que en este caso es mu, está representada por mu. Lo que hicimos es sacar las condiciones de primer orden de cada una de ellas y para ello lo que hicimos fue desarrollar las dos primeras condiciones donde 4K es igual a 2L y donde encontramos que L va a ser igual a 2K. Eso lo sustituimos en la restricción. Aquí está, bueno, ya la teníamos por ahí la restricción, donde la restricción es 2K más 10K, que es igual a 108. Entonces, los valores que nos salieron para K fue 9 y el valor de L resultó ser 18 unidades. Entonces, la combinación de K y L son 918. Posteriormente, lo que hicimos fue utilizar esos dos valores de los insumos para sustituirlos en la función de la producción. Para ello, representamos la función de producción. Aquí la tenemos y solamente sustituimos los valores de K y L para encontrar la maximización de la producción. ¿Te quedó? Ok, profe. Sí, sí, ya quedó. Gracias. Ok, de acuerdo. Déjenme ver si hay por ahí alguien más quiera entrar. Permítanme, chicos, por favor.
Muy bien. Bueno, entonces el resultado fue ese. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con las combinaciones de K y L, con esos valores que encontramos, maximizamos la función de producción, que es de 1944 unidades. Esa es la producción máxima. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a hacer otro ejercicio relacionado también con costos. Para ello, vamos a utilizar otra nota. A ver, primero tengo que saber definir qué es el coste total. El coste total va a ser igual al coste fijo más el coste variable. ¿Qué es el coste fijo? El coste fijo es aquel coste que no varía con el nivel de producción. ¿Qué es el coste variable? Pues es lo contrario. Son aquellos costes que sí varían de acuerdo al nivel de producción. Dicho de otra forma, como ejemplo, el factor trabajo. Si nosotros queremos incrementar o disminuir los niveles de producción, pues va a depender mucho de la variación de la mano de obra que integremos dentro de nuestra organización. No sé si quedó claro lo que estoy comentando. ¿Sí quedó? Sí, profe. En cambio, los costes fijos son aquellos que no varían, o sea, ¿qué pueden no variar? Por ejemplo, el edificio o la nave industrial, pues ese es independiente del nivel de producción. Ahí está permanente y es constante. A eso nos estamos refiriendo. Y tenemos otro concepto que se denomina coste marginal, que también ya lo habíamos comentado. ¿Qué me dice el coste marginal? Pues el coste marginal tendría que preguntarme cuánto me cuesta producir a mí como organización una unidad o un conjunto de unidades adicionales al nivel de producción establecido. Por ejemplo, si voy a producir, ejemplo burdo, 1000 automóviles, tendría que pensar cuánto me costaría producir un automóvil más, dada mis insumos. Uno o 10, no sé, 10 automóviles más, dados mis insumos. ¿Sí quedó claro el concepto de coste marginal? Coméntenme. Sí, profe. En cambio, el coste total medio, pues es un promedio. Y en ese sentido, el coste total medio lo que nos dice es la cantidad de producción promedio que está realizando la organización. Es decir, el coste total medio va a ser igual al coste total de la producción entre el nivel de producción. A eso es igual el coste total medio. ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí. Muy bien. Comentarios, chicos, hasta aquí, por favor. todo bien. Muy bien. Entonces, como les decía, el coste total medio, pues es un promedio de costes, dado el nivel de producción. Entonces, ese es muy importante para saber cuánto me está costando a mí producir diferentes tipos de producto. Por ejemplo, Volkswagen no solamente maneja una gama, una línea de producto, tiene diferentes modelos. Entonces, cada uno de ellos representa un nivel de costo. No sé si me estoy explicando, chicos. Coméntenme. ¿Podría repetir eso último, por favor? Sí, les decía hace un momento que, por ejemplo, Volkswagen tiende, no solamente produce un solo modelo, produce diferentes modelos. Entonces, cada uno de ellos representa un costo.
un costo específico. Entonces, cuando tú sacas la sumatoria de los diferentes modelos que produce Volkswagen, lo que estás haciendo es encontrar el coste promedio del total de la producción. Es decir, si nos enfocamos que nada más produce Golf y Jetta, el coste del Golf es distinto al coste del Jetta. Entonces lo que sacamos son costes totales promedio, es decir, cuánto le está costando producir ambos productos a Volkswagen. No sé si quedó el ejemplo. Sí, ya, gracias. Y lo mismo hacen otros productos, por ejemplo, se me ocurre Marinela, Bimbo, tienen productos diferenciados. Los celulares, por ejemplo, iPhone tiene diferentes modelos, Samsung, etcétera, etcétera. Incluso en el calzado, en la ropa deportiva, pues existen diferentes modelos. En relojes, por ejemplo, pues también existen diferentes modelos. Entonces las empresas lo que sacan son los costos totales promedio. No sé si me expliqué, chicos. Adelante. Sí, Muy bien. Ahora, dicho esto, vamos a establecer un problema relacionado con estos costes. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función de costes totales que va a ser igual, costes totales, va a ser igual a lo siguiente. 6Q cuadrado más 3Q más 216. Esta es la función de costes totales. Entonces lo que nosotros vamos a querer es calcular justamente el coste total medio, el coste variable y el coste fijo. De momento esos nos interesan esos tres costes. A ver, chequen, por favor. Entonces vamos a hablar primero del coste total medio. Inciso A, coste total medio. Este va a ser igual justamente al cociente entre el coste total y la cantidad producida. Por lo tanto, coste total entre la cantidad producida. Váyanlo checando ustedes, por favor. Entonces tenemos el coste total, que es, ya lo tenemos aquí arriba, 6Q cuadrada más 3Q más 216. Ay, bueno, ya me fui en chueco, pero ahí voy, ahí voy. Entonces decía, el coste total medio va a ser igual a 6Q cuadrada más 3Q más 216 sobre Q. Y esto va a ser igual, desarrollenlo por favor, a 6Q más 3 más 216 sobre Q. Vamos a suponer que Q es igual a 10. Si Q es igual a 10, ¿cuál sería el coste total medio? Es decir, el coste total medio, si Q es igual a 10. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a sustituir
en la función que acabamos de desarrollar. Háganlo, por favor, chicos. Y saquen el coste total medio. Aquí tenemos el resultado. A ver, chicos, por favor, chéquenlo. Sí, también me dio eso. Aquí está. Esto está en términos de pesos o de unidades monetarias, 84.6. Ese sería el coste total medio. Ahora, para calcular el coste variable, ya dijimos que el coste variable es el coste que depende del volumen de producción. Entonces, si yo quiero producir 1000 unidades y empleo 5 personas, la pregunta sería, ¿cuántas personas tendría que emplear para producir 1500 unidades? No sé si me expliqué, chicos. ¿Se quedó? Sí, Muy bien. Entonces, dado esto, el coste variable, dado un nivel de producción, va a ser igual a 6Q cuadrada más 3Q. Ese sería el coste variable. Entonces, por lo tanto, si Q es igual a 10, entonces, ¿cuánto equivale el coste variable? Sustituyendo, tendríamos que 6 por 10 al cuadrado más 3 por 10. A ver, confirmen, por favor. Sí, profe. Y eso nos va a dar un valor de 630 pesos. Y el coste fijo va a ser igual a, recuerden que no depende del volumen de producción, por lo tanto calculen el coste fijo. Dada la función original, tenemos que el coste fijo va a ser igual a 216. Confirmen, por favor. Sí, sí, profe. Ok. Entonces, ya tenemos que el coste fijo va a ser de 216 pesos. Vamos a aprovechar para encontrar otros valores de costes. Y tenemos, por ejemplo, el coste variable medio. El coste variable medio, chicos, es el cociente del coste variable entre el número de unidades producidas. ¿Cómo lo representamos esto? Vamos a ver.
Entonces, el coste variable medio va a ser igual al coste variable entre la producción. Y esto va a ser igual a 6Q cuadrada más 3Q entre Q. ¿Cuánto les da eso? 6Q más 3. 6Q más 3. 6Q más 3. Entonces, si Q vale 10, calculen el coste total medio. Solamente hay que sustituir. Voy a utilizar otra nota. Permítanme. Entonces, para Q, que es igual a 10, tenemos que el coste total, perdón, el coste variable medio donde Q es igual a 10, es igual a 6 por 10 más 3, que es igual a 63 pesos. A ver, chequenlo, por favor, confirmen. Sí, sí me dio eso también. Muy A bien, mí también. ok. Los demás chicos, por favor, confirmen cómo van. A mí también me dio eso. Ok. Bueno, ahora vamos a calcular el coste fijo medio. ¿Qué es el coste fijo medio? Pues es el cociente del coste fijo entre entre el número de unidades producidas. Es decir, estaría representado así. Coste fijo entre Q. Entonces, como ya sabíamos nosotros que coste fijo era igual a 216 sobre Q. ¿Se quedó? Entonces dijimos que Q es igual a 10, sustituimos. Por lo tanto, 216 va a ser igual, perdón, entre 10 va a ser igual a 21.6 pesos. A ver, confirmen, por favor. Sí, profe. Ahí está. Comentarios, chicos, hasta aquí. Todo bien. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el coste marginal. ¿Qué es el coste marginal? Pues habíamos comentado que es el aumento que experimenta el coste total por una unidad adicional producida, es lo que habíamos dicho. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula a través de la primera derivada del coste total respecto a la cantidad producida. Es decir, el coste marginal va a ser igual a la derivada del coste total respecto a la derivada de la producción. A ver, háganlo, chicos.
Mientras veo a quién tenemos aquí. A ver. El resultado va a ser 12Q más 3. A ver si están de acuerdo conmigo, chéquenlo. Sí, sí, también da lo mismo. Entonces, solamente hay que sustituir el valor de Q. Si Q es igual a 10, entonces el coste marginal, cuando Q es igual a 10, va a ser igual a 12 por 10 más 3. Y eso nos va a dar, ¿cuánto? 123. 123 pesos. A ver, chéquenlo. ¿Se quedó? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el valor del coste marginal cuando la organización o la empresa produce 10 unidades. Comentarios, chicos, hasta aquí. Coméntenme algo. Todo bien. Vamos bien. Muy bien. Dicho esto, bueno, pues pasemos a otro tema. Ahorita vimos entonces lo que acabamos de ver fueron temas de maximización, básicamente, dado los factores de la producción. En este caso estamos hablando de dos insumos. En este caso fueron capital y trabajo. Y utilizamos en uno el método de Lagrange para poder resolver, y en el otro observamos los costes totales que se derivan, otro tipo de costes como son el coste fijo, el coste variable, el coste marginal, el coste total medio, el coste variable medio, el coste fijo medio. Entonces, supusimos que la organización produce solamente 10 unidades. Vamos a pasar a otro tema, chicos. Hasta aquí coméntenme, dudas, comentarios. Ahora, acaban de subir por una nota informativa por parte de la facultad, donde nos están señalando que concluyamos el semestre y nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a evaluar, en dónde y cómo lo vamos a hacer. Yo no sé ustedes cómo estén, seguramente, sobre todo los sábados, tienen prácticas algunos. Entonces yo estaba pensando en hacer lo siguiente: dejarles el examen en línea, hacerles el examen en línea, o bien mandarles el examen por WhatsApp y darles un tiempo para que ustedes desarrollen el examen. No sé qué les convenga. Adelante, los escucho, chicos. Cualquiera de las dos opciones a Sí, mí me están parece bien. bien. Ok, gracias. Los demás, ¿cómo están? Igual podría ser. Muy bien. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a poner la fecha para hacerlo. Ahorita vamos a ponernos de acuerdo respecto a eso. O Este, al igual,
perdón por interrumpirlo, profe. Igual puede poner una encuesta en WhatsApp para ver qué opinan los demás. A ver, sí, si alguien nos hace el Ponerlas, favor. Alguien nos hace el favor ahí en el WhatsApp que haga la encuesta, chicos, y ahorita la revisamos. ¿Les parece bien? De Sí. acuerdo. Adelante, háganlo y ahorita la revisamos. Yo por mí, pues la idea es darle las facilidades para que esto concluya y sobre todo que ustedes no se vean afectados por su tiempo en otras materias y por lo que están realizando algunos de ustedes como prácticas. Entonces la idea es ser lo mejor, lo más flexible posible para que ustedes puedan concluir su semestre de manera pues tranquila. Profe, igual lo del libro y lo de la visita a la bolsa de valores se entregaría el mismo día del examen. Es correcto. Ahí en ese caso estaría pensando que me lo envíen por un correo electrónico los trabajos correspondientes. Ok, gracias, profe. Sí, gracias a ti. Disculpe, profe, las opciones era examen en línea durante clase y mandarlo por WhatsApp. Así es, Ah, ok, por gracias. favor. Bueno, voy a ver el resultado si es que ya lo tienen. Ok. Abrumadoramente por WhatsApp. 13-0-14. No, ya ahí, ¿no? Ya. Es claro que va a ser por WhatsApp. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a ver. Em, nosotros oficialmente tenemos que terminamos el 29 de noviembre, ¿es correcto? Sí, sí, profe. Por lo tanto, el examen por WhatsApp sería el sábado 6 de diciembre. O bien, o bien, podríamos dejar el examen desde el lunes 1 de diciembre y ustedes tendrían hasta el martes 2 de diciembre para entregarlo. Los escucho. Pues la que da más tiempo estaría bien. Sería solamente un día. O sea, estamos hablando de 24 horas para que ustedes resuelvan un examen. sí, está bien. Ok. Entonces, repito, el lunes subo el examen y ustedes tienen 24 horas para entregarlo. ¿Quedó? De acuerdo. Sí. ¿Cómo lo van a entregar? Claro, está bien. Lo van a entregar en un correo electrónico. Lo van a enviar en correo electrónico, de preferencia en formato PDF, y ya ahí pues resolvemos bueno, calificamos y yo espero tener las calificaciones a más tardar por ahí del sábado y pues listo. Ya me preguntarían ustedes entre el sábado y domingo. El domingo, vamos a suponer que el domingo 7 ya me preguntan, oiga, profe, ¿cómo me fue en mi segundo parcial? Entonces la calificación del 1 más 2 es la calificación final. Dudas, chicos, comentarios. Todo bien. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema entonces. El siguiente tema tiene que ver con los mercados perfectos.
¿Qué quiere decir esto? Permítame, por favor, chicos, porque vengo saliendo de una gripe y bueno, un resfriado más bien. Permítanme. Bueno. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno. ¿Me escuchan, chicos? sí. Ah, ok. Sí, Sí, profe. Bueno, ahí va. Ahí vamos. Bien. Vamos a hablar entonces de algunos conceptos como son el mercado. Ya vimos que el mercado es un conjunto, pues básicamente es una organización donde intervienen compradores y vendedores, es decir, ofertantes y demandantes, tanto de bienes económicos como de servicios. ¿En donde? Pues en un lugar específico, que hoy en día está tan desarrollado que puede ser un lugar físico o un lugar virtual y en un tiempo determinado. Entonces tenemos diferentes tipos de mercados. Ejemplo, el de competencia perfecta nos diría que ningún agente puede influir en la compra, en la decisión de compra de otro agente económico o en las decisiones de producción de otros agentes económicos. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando hay muchos oferentes, ahí está O de oferentes. Cuando hay muchos, tenemos competencia perfecta. Cuando hay pocos oferentes, tenemos un oligopolio. Y cuando hay uno solo oferente, tenemos un monopolio. ¿Sí quedó? Sí. Eso nos lleva a a las estructuras de mercado. ¿Qué quiere decir esto de las estructuras de mercado? Las estructuras de mercado, chicos, se van por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Repito, las estructuras de mercado pueden ser por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a desarrollarlo. Mm, Entonces tenemos oferta y tenemos demanda. Si nosotros nos vemos por el lado de la oferta, tenemos que hablar de la producción. Si nosotros lo vemos por el lado de la demanda, tenemos consumo. De la oferta tenemos a un monopolio. Y el monopolio puede ser puro, natural o en competencia. Esos son los tipos de monopolio. Como tarea, justamente me van a investigar qué es el monopolio natural, qué es el monopolio puro y qué es el monopolio en competencia. ¿Qué es lo que lo hace en común? Pues que solamente existe un agente que está produciendo el bien o servicio. Cuando tenemos dos agentes que se ponen de acuerdo para producir
un bien o servicio, estamos hablando del duopolio. Dúo, dos agentes que se ponen de acuerdo para sacar del mercado a su competencia. Y entonces aquí entra el factor o el concepto de colusión. ¿Qué es la colusión? Pues es el acuerdo entre estos dos agentes para determinar precios y cantidades y de esa forma buscar afectar a los competidores y sacarlos del mercado. Entonces, voy a ahorita dar ejemplos de cada uno de ellos. La tercera estructura de mercado se llama oligopolio. Oligopolio. El oligopolio también existe colusión. ¿Qué significa eso? Pues que se ponen también de acuerdo los agentes, pero aquí la cantidad son 3 o más agentes que se ponen de acuerdo para determinar precios y cantidades. ¿Cómo puede existir esto? Pues sí, aunque no lo crean, existen este tipo de colusiones. Entonces, se establecen cárteles, así se les denomina. Y no me estoy refiriendo a los cárteles que conocemos comúnmente de la droga y eso. No, no, no. Es un cártel de carácter organizativo. Es decir, de cómo las empresas se están poniendo de acuerdo para determinar precios y cantidades y sacar de la competencia a sus rivales. Entonces, estas son las estructuras de mercado. ¿Qué sería lo ideal de lo ideal? Pues que ningún agente económico influyera, como lo dije hace un momento, en la toma de decisiones tanto del comprador como del vendedor. Y en ese sentido, pues estaríamos hablando de un mercado de competencia perfecta. En el mundo real no existe la competencia perfecta. Y hemos visto muchos problemas. Ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. En el caso del monopolio, entonces decíamos que es un solo agente económico. Y cuando hablamos de un monopolio puro, pues un solo agente busca a través de minimizar costos, sacar de la competencia o quitarse a la competencia de encima, reduciendo precios para afectar a su competidor o a sus competidores. Y de esa forma tronarlos, ya que estos no podrían soportar los costos por querer reducir los precios y tendría al final de cuentas que sacarlos de la jugada, es decir, del mercado. Esto sucedió hace algún tiempo con Telmex, por ejemplo. Telmex fungió como un monopolio puro. Tenía toda la infraestructura, el señor Carlos Slim, y con la introducción de la innovación tecnológica que fue la fibra óptica, sacó de la competencia a AT&T, ahí por la década de los 90s, y a Avantel, y se posicionó como el único ofertante en materia de telefonía fija en nuestro país. Entonces, en primera instancia, AT&T y Avantel fueron sacados del mercado. ¿Cómo lo hizo? Reduciendo sus costos y por ende el precio de su servicio. Ese fue un caso de monopolio puro. Ahora, ¿hasta aquí dudas, chicos, del monopolio puro? Creo que todo bien, profe. Ok. Ahora, hablemos del monopolio natural. El monopolio natural, chicos, se da cuando los costes fijos son demasiado altos. Y eso implicaría una gran inversión por parte del agente económico que va a ofertar el bien o servicio para producir. Entonces, comúnmente el sector privado no tiene esa cantidad de recursos ni la infraestructura. Por lo tanto, terminaría quebrando
en el corto plazo, en mediano plazo, esa organización por la gran inversión que significaría establecer la actividad. En ese sentido, existiría un solo agente que podría hacerlo y en este caso sería el Estado. Y como ejemplo tenemos a Pemex, tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos a la Comisión Nacional del Agua como ejemplos. En este caso, y además por mandato constitucional, el Estado intervino en esas actividades por considerarlas actividades estratégicas o prioritarias para el país y destinó grandes cantidades de recursos para poder desarrollar toda la infraestructura. Entonces, en el caso de los monopolios naturales, regularmente son implementados por el gobierno. Y Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Conagua son un caso de monopolio natural. ¿Se quedó claro, chicos? Comentarios. Está claro. Y pasemos ahora al monopolio en competencia. ¿Qué significa el monopolio en competencia? Bueno, significa que un solo agente tiene diferentes bienes o servicios que compiten entre sí. Es el único oferente y es el único agente que tiene productos diversificados que van a competir entre ellos mismos. Ejemplo, tenemos Marinela. Los pingüinos compiten con los chocorroles y con otros productos de la misma marca. Bimbo hace lo mismo. Avon tiene productos exclusivos que solamente él produce y que compiten entre ellos, por ejemplo, las lociones o cosméticos que produce Avon. Y lo mismo sucede con Jafra, con Natura y con otras empresas que tienen productos diversificados y que están compitiendo entre sí. Nike, por ejemplo, Nike tiene una marca propia que se llama Jordan. Entonces, Jordan compite con productos que son de Nike, aun siendo que Nike es propietario de Jordan. No sé si me estoy explicando, chicos. Sí, profe. Sí. Por ejemplo, las refresqueras, tenemos al grupo FEMSA, produce Coca-Cola. Bueno, pues Coca-Cola no solamente produce la coca que ustedes y yo conocemos, produce otros productos que van a competir con la coca, por ejemplo, el Sprite y otros productos. Incluso aún siendo la línea de Coca-Cola, hay Coca-Cola sin azúcar, Coca-Cola Light y la Coca-Cola normal. ¿Sí me explicó? Entonces, todos ellos son productos que compiten entre sí mismos y por eso se les denomina monopolios en competencia. Comentarios. Todo claro. Muy bien. Ahora, el duopolio. El duopolio son dos agentes, como les dije hace un momento, que están poniéndose de acuerdo para decidir cómo van a establecer precios y cantidades para poder tener la hegemonía de mercado. Entonces, como si vendiéramos en una cuadra, imagínense 10 ofertantes de nieve y Mónica nos ponemos de acuerdo, Mónica y yo, para establecer precios y cantidades que nos permitan tener el mercado completo para nosotros dos. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con la colusión. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, como ejemplo, Pepsi y Coca-Cola, un clásico duopolio. Otro ejemplo que permaneció mucho tiempo en nuestro país en materia de televisión, Televisión Azteca, hoy conocemos como Televisión Azteca, y Televisa, un duopolio. ¿Sí quedó, chicos? ¿Sí va quedando? Sí. Profe, pero entonces en el duopolio también tiene los mismos precios. En los duopolios
establecen precios y cantidades, por supuesto, y además hay una transferencia de conocimiento industrial para la producción. Por ejemplo, los procesos productivos, ¿no? Aunque hay respeto en cuanto al manejo de las patentes, de todas formas hay una colusión en establecer ciertos parámetros para diferenciar el producto. ¿Sí quedó? Sí, gracias. Muy bien. Y en el caso del oligopolio, que son 3 o más agentes económicos que también se ponen de acuerdo y que existen, por supuesto, pues en ese sentido también el oligopolio existe colusión. Se ponen de acuerdo para establecer también precios y cantidades y poder sacar del mercado a sus rivales. En México, por ejemplo, se dice que son 10 familias las que dominan la distribución del gas doméstico en nuestro país. Entonces, esas 10 familias estarían actuando como si fuesen un oligopolio en la distribución del gas. ¿Sí quedó? Sí, Por ejemplo, en Estados Unidos, para poder conservar su supremacía en materia de la industria automovilística en su mercado, se ponen de acuerdo, pues, diferentes empresas norteamericanas para poder establecer el dominio del mercado dentro de su país, como son General Motors, Ford y otras del mismo país. Entonces estarían actuando como un oligopolio. Comentarios, chicos. ¿Sí quedó? sí, todo claro. Muy bien. Ahora, por otro lado, por el lado del consumo, tenemos también unas estructuras de mercado. Me está acordando ahorita, en el caso del monopolio puro, me acordé ahorita de Microsoft. Microsoft fue sancionada por una organización reguladora de gobierno por infringir prácticas monopólicas con su buscador de Internet. Entonces fue sancionada y obligada a dividirse. Entonces Bill Gates lo que hizo fue crear otra nueva empresa, este, con ciertos parámetros que la distinguían de la empresa original de Microsoft. Entonces, ese fue un ejemplo de un monopolio puro en Estados Unidos, por parte de Microsoft. Entonces, aquí en todas estas, chicos, en todas estas que les acabo de mencionar, pues el gobierno tiene que actuar para regular, porque estaría atentando contra la competencia perfecta. Aunque fíjense que hemos estado cuestionándose, los economistas se han cuestionado, porque aquí entran ya otros conceptos, ¿no? Que van más allá del puro raciocinio puramente económico. Uno es el psicológico, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver si el ser humano, su tendencia es la maximización y que esa maximización conduciría a un comportamiento egoísta, este, que persigue solo su propio interés. ¿Y cómo afectaría ese comportamiento a las masas? No sé si me estoy explicando, chicos, lo que les quiero decir. ¿Sí quedó? Sí, Es decir, si el ser humano está enfocado solamente a la persecución de la obtención de riqueza, sin importar las consecuencias o afectaciones hacia terceros. Entonces, si esto es así, pues este agente económico se vuelve un agente egoísta que solamente persigue su propio interés sin importar las afectaciones a terceros. Y parece que el capitalismo pareciera que así es, ¿eh?
A lo mejor estoy exagerando, pero no tanto. Cuando vemos algunos documentales de lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo en épocas de crisis, donde las empresas, sin más ni más, te despiden, no importando cuántas personas se pueden despedir con tal de no afectar a la organización. Entonces, los primeros sacrificados cuando existen crisis son los trabajadores. Entonces, eso lo pudimos ver en la pandemia. En la pandemia vimos a la pequeña, mediana y gran empresa despedir a cientos, quizá miles de trabajadores, justamente porque había una crisis económica a raíz de la pandemia. Las empresas pararon, el consumo paró y por ende también la producción. Y eso generó un despido masivo de trabajadores en el país y en todo el mundo. A ver, coméntenme, chicos. ¿Qué opinan de esto que acabamos de comentar? ¿Será así? Pareciera que las empresas se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en producir cada vez más productos endebles, es decir, productos frágiles, que tengan solamente cierta duración para que el consumidor los vuelva a adquirir, es decir, a consumir. Pareciera increíble lo que estoy diciendo, pero pues hacemos un análisis y pareciera que esto es verdad. ¿Cuánto dura un automóvil hoy en día? ¿Cuál es la duración de un celular, de una laptop, de una tablet, de ciertos productos, incluso muy básicos, por ejemplo, el calzado deportivo, el calzado normal, la vestimenta, y otro tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya no tenemos muebles de madera a madera ya no hay, ahora utilizan un producto que se llama MDF, que no tiene una fortaleza y durabilidad como lo tiene la madera, por ejemplo, ¿no? Es cierto que sí, se afectan recursos naturales, pero vaya, ¿por qué no construir o por qué no eh, construir, sí, productos con materiales más duraderos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los automóviles, pues es fibra de vidrio, ¿no? Por ejemplo, ciertos vehículos, por ejemplo, el Aveo o algunos productos de Nissan, pues tú te recargas en el automóvil y se dobla, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Cómo se van cambiando los procesos productivos, buscando un objetivo que es minimizar costos y obtener no solamente la ganancia, sino también la posibilidad que el consumidor vuelva a consumir el producto después de un determinado periodo. Coméntenme, chicos, los quiero escuchar. ¿Qué me pueden decir respecto a esto? Profe, y esta parte no fue como crear, o no se fue creando como gradualmente de ambos bandos, o sea, como de que las empresas buscaban maximizar sus ingresos, pero al mismo tiempo las personas que consumían eh, empezaron a consumir, les gustaba más consumir de todo, o sea, encontraban un celular y querían después el nuevo y el nuevo y el nuevo, y entonces necesitaban desechar los anteriores y eso es basura, lo que se necesitaba era también reducir que esa basura contaminara, ¿no? Pero, o sea, también de ambos lados siento yo que se fue creando Sí, mm, porque incluso, si tienes razón, pero incluso fíjate, bajo esa perspectiva, también la parte de la publicidad es importante, ¿no? Y afecta, porque han enseñado al consumidor a actualizarse. Por ejemplo, los que tienen ahorita seguramente iPhone 16, perdón, 15, 16 o 14, sale el nuevo modelo
inmediatamente lo que está pensando, a pesar de que su celular tenga la funcionalidad, están inmediatamente cambiando. Entonces, la publicidad está afectando la psique del consumidor para alentarlo a que consuma el nuevo producto. No sé si me estoy explicando. Sí, y también, pero también siento que también viene por la parte de que como humanidad en general estamos intentando siempre evolucionar la tecnología y también de cierta forma tenemos que cambiarlo siempre. O sea, por ejemplo, los automóviles viejos tenían tecnología pues, ya obsoleta y se tenían que renovar cada cierto tiempo, ¿no? Cada que iba se inventando de una nueva tecnología para los autos. O sea, Así es. según yo tiene, está todo como enrevesado, entrelazado entre cómo va Sí, aumentando ese hecho. efectivamente. Uriel, ¿quieres comentar algo? Sí, profe, mire, pues es que su pregunta me llegó, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía muy, digamos que muy arriba Bimbo, ¿no? Que es mexicana. Y Sí, Bimbo, fui a una visita industrial y sí, pues se sabe que es muy humana, ¿no? La empresa y muy sustentable, lo que sea, pero ya cuando usted entra a ver, pues los trabajadores ahí están a contrarreloj en el sentido de que Bimbo está automatizando todo. Entonces, sí, prefieren ganar dinero a ser humanos, a mi punto de vista, porque están automatizando todo. sí. Y un poco es porque Bimbo, o sea, por ejemplo, también es, ahí entra un poco el nacionalismo, porque pues nadie le va a tirar porquería a Bimbo. Y aunque no le guste Bimbo, va a consumir Bimbo, porque nos estaban dando una plática introductoria antes de entrar a la planta. Y, por ejemplo, las personas que no les gusta el pan Bimbo, pues consumen el pan Oroway, que es más caro, pero lo produce Bimbo, es de Grupo Bimbo. O el pan Wonder, que supuestamente es americano, lo produce Bimbo y es de Bimbo. O, por ejemplo, también en pan dulce, ¿no? Si no les gustan los negritos, los pingüinos de Marinela, pues a lo mejor se van con Tía Rosa, pero Tía Rosa también es de Grupo Bimbo y Sí, empieza así a ver todo, todo el pan casi que se produce, lo produce Bimbo. De hecho, estábamos viendo también que es increíble que el Grupo Bimbo es el que hace los, como los panes para hamburguesa, pero no solo para los medias noche que ellos hacen, ¿no? Los hace también para McDonald's, los hace también para Burger King y para Carl's Jr. Y, por ah, ejemplo, sí, las donas, lo que nos comentaban es que el pan de la dona, ve que Bimbo tiene sus donas, ¿no? Que son las sí. donas Bimbo, las donitas Bimbo y las donitas polvoreadas. Bueno, también fabrica el pan de dona para Krispy Kreme y para Starbucks y para Tim Hortons. Oh, Entonces, bueno, en esas sucursales ya les ponen pues sus sabores, ¿no? Que ya son como cosa de ellos, pero el pan, lo hace Grupo Bimbo. Entonces sí es como que hay veces, por ejemplo, un mexicano le dice, no, pues es que hay que ponerle competencia a Bimbo. Y un mexicano, pues yo creo, hasta yo podría decirle que yo diría, bueno, pues que sí, el monopolio, porque es mexicano, me conviene, aunque no directamente, ¿no? sí, Y se pone a pensarlo y por eso Bimbo es la panificadora número uno del mundo. Entonces también sí, hay un detrás de ganar dinero, más que ser sustentable, más que ser humano y ayudar a personas que lo necesitan, también hay un detrás del por qué lo está haciendo. Y es muy sí, oscuro al final de todo. sí, es cierto, es cierto. Incluso, bueno, en Estados Unidos, pues también se nota una gran explotación de la clase trabajadora. Eh, yo siempre lo he dicho, chicos, el capital, hay una frase que siempre se me quedó cuando era estudiante y era la siguiente, el capital no tiene patria, el capital va a estar ahí donde existan tasas de rendimiento atractivas para el inversionista y eso es en la vida real. Entonces, eh, los trabajadores hoy en día están siendo afectados por el desarrollo tecnológico y se habla de una sustitución de la mano de obra justamente por la introducción de la tecnología. Y eso lo estamos viendo con la introducción de la inteligencia artificial. Por ejemplo, bueno, pues ya tenemos varias empresas que han despedido trabajadores
y que han sido sustituidas por esta inteligencia artificial. Por ejemplo, en los call centers también en algunos casos, en empresas que solamente dan información o buscan el producto, pues se han despedido a los trabajadores que antes te daban la atención personalizada y que ahora solamente utilizan la inteligencia artificial. A mí me tocó ver, por ejemplo, compañeros que estuvieron trabajando en bancos que fueron despedidos justamente por diferentes bancos, desde Banamex, BBVA, Santander, entre otros, y que de la noche a la mañana los citaron y les dijeron gracias a ellos. Entonces, imagínense, entras a trabajar a los 25 años y a los 35 años te están diciendo muchas gracias. 35 años pareciera que estamos jóvenes todavía, pero para cuestiones de mercado ni tanto, ¿eh? Ni tanto, porque entonces existe una gran competencia que viene de atrás y que van a buscar el mismo lugar o el mismo empleo que está ofertando dentro del mercado y que va a ser todavía más difícil para esa persona que ha sido despedida encontrar otro empleo. Entonces, ahí están pues como casos, ese tipo de situaciones. Comentarios, chicos. Comentarios. ¿Sí quedó? Coméntenme, chicos. Andrés, Alan, Todo bien, profe. dudas sobre esto, comentarios. Entonces, pues las empresas se han establecido, muchas empresas transnacionales están aquí en nuestro país, vienen con otra mística y al final de cuentas el objetivo es el mismo de todas, de absolutamente todas, maximizar la ganancia. Ese es el objetivo fundamental, maximizar la ganancia. Y eso implica minimizar costos. Por lo tanto, la utilidad es el objetivo fundamental. La utilidad financiera es el objetivo fundamental que tiene cualquier organización. Ahora, cualquier persona común que tiene excedentes financieros, pues lo que busca son tasas de rendimiento. Y esas tasas de rendimiento se las puede dar la compra de acciones, se la puede dar la compra de CETES, se las puede dar la compra de certificados de oro, de plata, se las puede dar la compra o la adquisición de criptomonedas, se la puede dar el establecer una empresa, una organización. Entonces, el objetivo fundamental de quien tiene excedentes económicos, al que le llamamos inversionista, es maximizar las tasas de rendimiento. Comentarios, chicos. Ahora, los chinos han sabido vender. Los chinos venden. Los chinos no compran. Los chinos producen y producen para vender en el mercado internacional. Entonces, por ahí hace algún tiempo alguien me comentaba o me preguntaba, profe, ¿cómo es posible que China no haya caído en crisis después de tener un sistema parecido al de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Y cómo es que ellos no cayeron en una crisis y la Unión Soviética sí cayó? Los chinos tuvieron la visión acertada de cambiar su modelo antes de caer en la crisis económica. Y de hecho sí cayó en una crisis que no fue comentada y que sufrió miles de muertes por la no alimentación o una enorme explotación de la clase trabajadora en China. Y de hecho, China, a pesar de ser un país opulento hoy en día, sigue teniendo también altos niveles de pobreza. Entonces, las condiciones, por ejemplo, de las fábricas, de las industrias hacia los trabajadores,
está en condiciones paupérrimas. Muchos chinos duermen ahí mismo, en la misma empresa, porque tiene una alta tasa de explotación y los salarios son muy bajos. Entonces, los chinos también vivieron una crisis antes del cambio de modelo. Quizá la virtud que tuvieron más clara fue de cambiar de modelo antes de que se acentuara la crisis, lo cual no hizo la ex Unión Soviética. Y ahora, pues, ¿qué tenemos? Pues a una China que está produciendo todos aquellos bienes y servicios que sean demandados por el contexto internacional y que de esa forma ha elevado sus grandes niveles de exportación hacia el resto del mundo. Pero para ello tuvo que darse un desarrollo tecnológico muy importante. Los chinos empezaron a mandar estudiantes a ciertos países para capacitarse y regresaron a sus países para desarrollar la tecnología. Entonces, ese fue el secreto del éxito de China, tal como lo hizo en su momento Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Japón también estaba en una situación terrible después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo pues tenía que pagar los altos costos que significaban el haber sido derrotado en una guerra. Entonces, Japón también empezó a enviar estudiantes a Europa, a Estados Unidos, y regresaron para construir la infraestructura industrial. Y eso los ha llevado a que desarrollaran la industria electrónica, por ejemplo, la industria automotriz en Japón. Pero ahora está China, es el centro de atención. Y en el caso nuestro, híjole chicos, en el caso nuestro, pues hay muchas carencias también. La corrupción, por supuesto que es un factor que afecta mucho a la eficiencia económica. Si no hay recursos que puedan incentivar a la industria en nuestro país, al desarrollo, a la investigación, pues entonces no va a haber resultados. Ese es un problema latente que tenemos en nuestro país. Por otro lado, la clase trabajadora ha sido el sostén durante muchos años del cambio de modelo. Nosotros cambiamos el modelo económico a partir de una crisis que fue en 1981. En 1983, con la entrada de Miguel de la Madrid Hurtado, nosotros cambiamos el modelo económico. Pasamos de ser una economía donde el eje rector era el Estado a tener una economía más de libre mercado. Y eso se consagra en 1994 con la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Pues lo que hizo el Estado fue empezar a vender todas sus empresas públicas, todas las empresas públicas que tenía el Estado, que eran aproximadamente 1,500 empresas, las vende el Estado. ¿A quiénes? Pues a particulares, tanto nacionales como extranjeros. Y en ese sentido, el Estado se lava las manos y solamente se dedica a regular a la economía. Pero esta regulación no ha sido suficiente. Se generaron diferentes planes para contener las crisis económicas y esto generó que los sacrificados fueran la clase trabajadora. ¿Cómo lo hemos visto? ¿Cómo lo hemos palpado? Pues lo hemos palpado a través de la contención de los salarios. Ese es el asunto. ¿Cómo lo podemos palpar hasta la fecha? Seguimos con incrementos salariales cada año. Pregunta, ¿los precios cuándo se mueven? ¿Cada año? Todos los días. Coméntenme. Que en cualquier momento se mueven los precios, es correcto. Y entonces ya vimos que los incrementos de precios afectan el poder adquisitivo de la clase trabajadora, es decir, el poder de compra. Ahorita ya está programado el incremento del salario mínimo. Pero aquí viene otro problema, ¿eh? Y es lo que justamente estábamos comentando ayer. Sí, profe, se han movido los salarios mínimos y eso ha beneficiado a la clase
trabajadoras, sobre todo a los estratos sociales más bajos. Y entonces ahí viene la pregunta, ahí vino la pregunta. Oiga, profe, ¿el incremento de los salarios mínimos beneficia al incremento de los salarios de los profesionistas? Es decir, a la mano de obra calificada. ¿Qué opinan ustedes? Yo, ay, perdón que me meta, pero yo justo de ese profe creo que hice una tarea de su materia, Ajá, porque había salido un estudio que en realidad la pobreza de México que se está reduciendo, comillas, no es derivado de los programas sociales, sino justo por el incremento del salario mínimo. sí, Pero a costa justo de que las empresas, pues su mano de obra se encarezca más y ellos, en lugar de tener más beneficios por tener más trabajadores, más subsidios porque pues son nacionales, pues se están viendo afectados porque pues el nearshoring que tuvimos esta oportunidad hace un par de años, pues ya se acabó con Donald Trump. Y en lugar de estar llamando a, por ejemplo, a más competencia, como supuestamente tendría que estar siendo, o haciendo el Estado, pues en realidad le está ahuyentando con esto de que pues, el Poder Judicial ya no es de imparcial, o que, por ejemplo, estaba viendo pues, los organismos, sobre todo los organismos que ya no existen, los los organismos autónomos. exacto, Ajá. ajá. Justo, pues eso hace mucha incertidumbre y hace que los profesionistas, nosotros, pues en un futuro la tengamos más difícil, sobre todo, por ejemplo, en seguridad, hay muchos que también en esa parte no me acuerdo de dónde lo leí, creo que fue una nota de un instituto que mencionaba que la inseguridad en México, y creo que ayer vi la nota, Coparmex la sacó, está haciendo que las pequeñas y las medianas empresas pues mueran, porque pues no pueden pagar la extorsión, pues porque están amenazando a sus trabajadores. Entonces, al final de todo es político de nuevo, pero pues empieza, digamos que los profesionistas son a los que más les pega, ¿no? Y justo como usted le dice, este país lo mueven los profesionistas. Y qué Así es. padre que haya menos pobres, pero si no hay trabajadores profesionistas que den chamba, pues entonces los pobres van a volver a la pobreza y los profesionistas también van a ir para la pobreza y todos vamos a estar igual de amonedos, porque Así no se es. está aumentando la producción en profesionales mexicanos, porque se están yendo, es la palabra, se están yendo y pues no hay por dónde, o yo en mi país, yo no veo por dónde pueda yo aplicar. Es difícil, chicos. La verdad es que la situación que se viene es difícil. De hecho, las perspectivas de crecimiento para el próximo año, que está cerquita ya a la vuelta, son muy pobres, son muy raquíticas. Estamos realmente ahorita en un estancamiento económico. Yo diría que bueno, estamos ya en una crisis económica que no es reconocida por el gobierno y, por otro lado, pues efectivamente, eh, ese incremento salarial que se está generando ha acercado más a los estratos sociales más bajos a la clase media. Realmente quien está varada es la clase media. La clase media es la que no se mueve, la clase media es la que no se ha visto beneficiada eh, por estas implementaciones de política económica por parte del anterior gobierno y del actual gobierno. Entonces, los salarios de los trabajadores profesionistas no se ha incrementado. Y las últimas encuestas hablan de que los profesionistas promedio, es decir, sea de de la especialidad, del tipo, ingenieros, abogados, contadores, sea cual sea, el salario promedio mensual en la zona metropolitana es de 14,000 pesos mensuales, señores. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se les hace eso? Coméntenme. Uriel, Damián, Alan, Arit. Pues, de hecho, sobre eso también he estado leyendo porque
a raíz de esto que se llama la gentrificación, ¿no? Pues Ah, no nada más es de la zona rosa o de la Roma o de la Condesa, ¿no? Es en general. así Y es. literalmente estamos viviendo, por ejemplo, tengo amigos colombianos que me dicen, no, pues es que allá es muy fácil agarrar un departamento, o sea, con 23 años ya estás viviendo solo. Y no me acuerdo dónde, es que yo literal agarro y empiezo a leer muchas cosas. Y entre esas encontré un estudio que en México la media para independizarse, tener un departamento, es de 27 años. Y es de las más altas en Latinoamérica. Porque en Argentina, en Colombia, países que pues, no son aquí muy, como sería México, con todo respeto, se alguien de allá, pues se independizan a los 22, 23 años. Y la media mexicana es a los 27. Y me parece brutal, pero es un poco porque, primero, la Ciudad de México es una de las más caras del mundo. Y segunda, Sí. digamos que la oferta que se da es muy poca y la demanda es demasiada. Pero también tiene que ver, sabrá más profesor, pues la economía, la inflación, ¿cómo se dice? Un chorro de cosas que hacen que todo esto haga que la media, un chavo mexicano sea independizarse a los 27 años. Y me parece brutal. La verdad es que sigo sin creérmelo todavía, pero es cierto. Pues creo que incluso Uriel todavía es en una edad todavía mucho mayor, ¿eh? De verdad, de verdad. Por ejemplo, una renta en Santo Domingo, un cuarto tal cual para estudiante en Santo Domingo, en promedio está entre 5,000 y 6,000 pesos mensuales, aproximadamente. Ahora, ya ni se diga comprar un departamento. Un departamento ahorita te anda valiendo por lo menos en promedio nuevo en 3 millones de pesos, 3,5 millones de pesos. Los créditos están restringidos y más en este momento por la incertidumbre que existe de la economía. Entonces, híjole, la verdad es que se vienen cosas difíciles, así lo veo yo. Espero que este gobierno haga las cosas adecuadamente porque si no, vamos a entrar en una fase de crisis económica y todo lo ganado se va a perder. Y entonces no solamente las personas que supuestamente ya salieron de la extrema pobreza, pues no solamente ellos van a regresar, sino ahí vamos a ir varios, este, por las malas decisiones del gobierno. Esperemos que las cosas sean acertadas y sobre todo el contexto internacional, Estados Unidos pues hablan de su política exterior y que permita continuar con el intercambio económico con nuestro país. Parece por ahí que escuché que ya Trump está reduciendo los aranceles para ciertos productos de México hacia Estados Unidos. Esperemos que eso alivie la situación. Pero tenemos que analizar bien lo que está sucediendo, evaluar el paquete económico que acaba de enviar la presidenta al Congreso para su aprobación, pues tiene muchos tintes de continuar con la misma política, con las mismas medidas. Y yo siempre me he preguntado hasta qué punto va a aguantar este tipo de medidas si no hay recursos que puedan sustentarlas. Ese es el problema que existe en nuestro país hoy en día. Entonces, la inseguridad, yo lo dije de hace mucho tiempo, porque esta inseguridad yo ya la veía venir. Mi madre es del estado de Guerrero y de la Tierra Caliente, así se llama esa zona. Está entre Michoacán y Guerrero, justamente esa, la Tierra Caliente. Y por supuesto conozco la situación que existe, que prevalece en esos lugares donde hay muchísima inseguridad, donde hace muchos años hay cobro de cuotas, extorsión, secuestro, homicidios. Entonces eso no es nuevo para mí, lo conozco. Y ahora esto se ha expandido como pólvora en todo el país y ha generado pues ya una afectación en las organizaciones de tal forma que pues muchos inversionistas están saliendo del país, las empresas están cerrando por la situación que prevalece de la inseguridad. Entonces, ojalá y se tomen medidas más fuertes, más estrictas en cuanto al manejo de la inseguridad
y sobre todo este punto de la corrupción que también, insisto, es muy importante. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, a Adán Augusto todavía en el Senado, haciendo cabildeo, ¿no? Y eso no nos da un buen signo de confianza para la economía. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho, por favor. Continuamos la próxima clase con los mercados de competencia perfecta y vamos a establecer ejercicios relacionados con el mercado de competencia perfecta. Vamos a calcular, por ejemplo, la maximización de los beneficios en el corto plazo por parte del productor. Vamos a establecer también, pues, qué es lo que hacen las empresas para calcular los precios de mercado y vamos a ver las funciones de costes otra vez para poder minimizar o maximizar beneficios. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Como profe. tarea, van a hacer, por favor, el capítulo 6, por favor, del libro de Mankiw. Capítulo 6. Chequen, por favor, su capítulo. El capítulo 6 nos habla de la oferta, la demanda y las políticas de gobierno. Repito, capítulo 6, oferta, la demanda y las políticas de gobierno. Y de una vez también el capítulo 7, son capítulos muy cortos, que nos habla sobre los consumidores, los productores y la eficiencia del mercado. Repito, los consumidores, los productores y la eficiencia del mercado. ¿Sí queda apuntado, chicos? ¿Es solo leerlo, profe? Hay que hacer un control de lectura, es decir, hay que hacer un resumen y contestar los exámenes rápidos que vienen dentro de cada capítulo. Ok, ¿Sí quedó? gracias. Sí, gracias. Muy bien. Por ejemplo, aquí viene un examen rápido. Dice, dibuje la curva de demanda para el pavo. En su diagrama señala el precio del pavo y el excedente del consumidor a ese precio. Explique con sus propias palabras lo que mide el excedente del consumidor. Bueno, esta es una pregunta rápida dentro del capítulo. ¿Sí quedó? Ok, Sí. profe. Chicos, pues ya comentamos qué es lo que vamos a hacer. Ya señalamos la fecha de evaluación, cómo vamos a evaluar. Acuérdense que van a hacer las tareas. Ahí hay 2 puntos extras muy interesantes para ustedes dentro del parcial. Y el resultado del anterior parcial junto con el promedio va a ser su calificación final. Yo espero que, por supuesto, queden el entendido de que nadie se va a ir a examen final. Pero eso sí, saquen lo que saquen, esa va a ser su calificación. ¿Sí quedó? Ok, profe. Vale, Bueno, profe. chicos, que pasen excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado, por favor. Hasta luego. Gracias, Nos profe. vemos, Hasta luego. profe.